Ahí Bueno, está, tenemos ahí. el problema 16. Ujú. En este problema, a ver, ¿qué tenemos en este esquema? Aquí está marcado en este esquema un compresor, se ve es el 1, 2, y una turbina que es en 3, 4. Pero Bien. esta línea quiere decir que están acoplados. ¿Qué quiere decir que están acoplados? Que los trabajos están acoplados. El trabajo de la turbina sirve para el compresor y una parte de ese trabajo va a salir del sistema. Bueno, va a salir, es excedente. O sea que están sobre el mismo eje, la turbina y el compresor. Exactamente, están sobre el mismo eje. Como funcionan los ciclos reales. Aquí tenemos entre 2 y 3 un calentador, o sea que aquí hay un serpentín, o sea, es aquí una cámara de combustión posiblemente, algo que está calentando entre 2 y 3. Y la temperatura de la fuente caliente que entrega calor. Bueno, entonces vamos a anotar los datos en este sistema. Dice, la turbina de gas consiste en un compresor, un intercambiador de calor y una turbina propiamente dicha. Esta es la turbina de gas. Un compresor, el intercambiador de calor y la turbina propiamente dicha. Tanto la turbina como el compresor son adiabáticos y acá está representados como adiabáticos. Y el aire recibe energía por transferencia de calor en el intercambiador a una temperatura media de 1650 Kelvin. Esa sería la temperatura de la fuente. No sé si lo puedo escribir acá arriba, me parece que no, así. 1650 Kelvin. Ahí va. Es la temperatura de la fuente. Al compresor ingresa aire a 20 grados Celsius y una atmósfera, un bar. La presión en el intercambiador de calor es la de 15 bares. La temperatura en el ingreso de la turbina es de 1300 grados Celsius. El aire sale de la misma a un bar. El rendimiento diabático del compresor es 85%. El rendimiento de la turbina no lo dice, pero dice que entrega un remanente de 38 megawatts. El caudal máximo es 100 kilos por segundo. Sobre segundo. Bueno, lo primero que me dice es que haga un diagrama TS. ¿Por qué? Y de esto, porque generalmente, si uno entiende el TS, entiende lo que está pasando. Entonces, en un TS, tengo la presión de trabajo de la entrada de 100 megapascales, en kilopascales, perdón. La presión de salida del compresor es 15 bares. En un comienzo estoy a 20 grados. Como se trata de aire, hice el diagrama de un gas ideal, ¿no? Perfecto. Estoy en el estado 1, pasa por el compresor, voy a ponerlo con rojo así. Si es ideal, sería este proceso. El aire va desde 1 a 2, camino lleno, sería isentrópico. Pero como no es ideal, estoy aquí. Este es el camino real, las líneas de punto. ¿Estamos? Ahora, realmente estoy en el punto 2. En el punto 2 atraviesa el intercambiador de calor, donde recibe calor. Los intercambiadores de calor, la salida 3, en este caso, tiene una presión igual a la de la entrada, si no tiene irreversibilidades por fricción.
Si tuviese una irreversibilidad por fricción, que es lo que sucede en la realidad, la presión 3 es menor o igual que 15 bares. Es menor o igual que 15 bares. No va a ser nunca igual, no va a ser nunca mayor a 15. Va a ser menor o igual a 15 bares. ¿Estamos? Bueno, como no nos dicen nada sobre pérdidas de caídas de presión, vamos a considerar entonces que la presión en 3 es 15 bares. Estoy con la misma isoterma. Uno sabe que este camino es irreversible. Tendría que ponerle... Ay, se me fue el isobara. Tendría que ponerle la línea de punto. De 2 a 3. El 3 es un punto real. Ahora voy a la turbina. Recién vimos la turbina. La turbina lo que tenía justamente es también un rendimiento isentrópico, evidentemente también lo tiene porque lo pregunta acá. Si alguien tenía alguna duda, en el mismo enunciado dice calcular rendimiento isentrópico, o sea que si lo tenemos que calcular, evidentemente, porque es real. Entonces me voy de 3 al punto 4 por un camino reversible y 4 ideal, y el real sería la salida 4. Perfecto. Edith, una consulta. Sí. ¿La turbina le entrega esos 38 megawatts al compresor? No, le entrega una cantidad de trabajo al compresor, más 38. O sea, lo que es lo que utiliza consume el compresor más 38, la potencia de la turbina. Okay. Claro, porque es el remanente, dice. Entrega un remanente. O sea, alcanza lo que da la turbina para el compresor, más lo que sobra, más el remanente. ¿Alguna duda con esto? ¿Pasamos? ¿Todos hubiesen hecho así el TS o...? ¿Por qué es importante que el TS lo manejen? Pasemos Entonces. La segunda pregunta es calcular la tasa de generación de entropía en todo el proceso. Generalmente, uno va planteando, como les decía, el primer principio, el segundo principio, y va viendo qué son las cosas que va necesitando. Pero acá es como que rápidamente me piden la tasa de generación de entropía en todo el proceso. Ahora, posiblemente, cuando yo la quiera plantear, voy a encontrarme con cosas propiedades que me faltan calcular. Bueno, vamos a ver. Sistema abierto. Sumatoria. De masa que salen, entropías que salen, menos sumatoria de masa que entra, entropía que entra, menos la integral diferencial sobre T. Veamos entonces esto como lo puedo aplicar acá, en este sistema. ¿Qué fue lo que me olvidé de marcar? El sistema. Muy bien, profesora Claudia. Entonces. No llego, profesora. No. ¿Se entienden por qué ella está haciendo esto? Digamos, acuérdense que eso siempre lo hicimos, ¿no? Ver qué es lo que pasa y marcar bien el sistema para poder saber cuáles son las interacciones de trabajo, calor que tiene el sistema. Si no, no podemos plantear ningún balance. Claro. Si no, no puedo hacer nada, chicos. Si yo lo marco así, ¿quién entra? 1. ¿Y quién sale? 4. O sea, tengo una entrada y una salida, y nada más.
¿Se dan cuenta? Ahora, si yo tomo el sistema solo el compresor, sale 2 y entra 1. O solo la turbina sale 3 o sale 4. O podría haber tomado el compresor y el intercambiador de calor y salía por 3 y por 1. Según como yo elija mi sistema, tendré un dato o otro. Así que a mí me gusta esto de englobar todo, porque como pedía de todo el sistema, yo voy a lo práctico. Entonces salgo por 4. Los caudales son los mismos, así que se puede Es una simplificar. suerte esto, porque la masa 4 es igual que la masa 1. Y se puede sacar como factor común, sí. Bueno, y esto que es un desastre, ¿de dónde es esto de la integral? Me vuelve loca. Quiere decir si hay algún intercambio de calor. Sí, acá. Sí. En la frontera de mi sistema, digo que hay un intercambio de calor. Siempre las fuentes las dejo afuera. Eso es genial, es lo mejor que podemos hacer. Y vemos un cambio acá, un intercambio de calor. Ese intercambio de calor no depende, la temperatura del medio, que sería la fuente, no cambia absolutamente nada, siempre es constante y no tiene nada que ver con el calor que está recibiendo acá. Este número nunca va a cambiar con respecto al calor, el calor es constante, ¿no? E independiente de la fuente. Por lo tanto, esta integral se resuelve como Q sobre T. ¿Qué fuente? La temperatura de la fuente caliente, ¿no? Exacto. Bueno, veamos qué tenemos de dato. El caudal máximo era un dato, ¿no? Sí. Bueno, las entropías después vemos cómo las podemos calcular. 1 kilogramos por segundo. Q no lo sabemos. Tendríamos que sacarlo. Y temperatura de la fuente es un dato. O sea que necesitamos ver cómo calcular la variación de entropía, porque posiblemente necesitemos algún dato más, y Q. Y los estados, ¿no? Estado inicial y final. Conocer los estados para las S de entrada y S de salida. Bueno, ¿cómo voy a armar con la entropía? Y si me dice que tengo una variación de entropía entre 4 y 1, los estados, como dijo Claudia. ¿Por qué elegí la DCP, la ecuación? Si es sistema abierto, no me queda otra que elegirse esta. Porque en los sistemas abiertos, hablar de volumen específico no tiene ningún sentido. Siempre presión y temperatura. Entonces, la presión 4 y la presión 1, por suerte, es un bar. En los dos casos, si miramos el enunciado, en la salida y la entrada, es un bar. Mejor, porque se va algo. Exacto. Ay, ¿qué pasó? Ay, ahí me apareció otra vez. Soy yo que aprieto un botoncito y desaparecen las cosas. Y T4 no lo tengo. Ni siquiera sé T4, ni siquiera sé cómo calcularla. No. Qué complicación. Y Q pero tampoco lo tengo. No. Porque no sé cómo calcularlo, porque no sé el estado real 2. Es como un rompecabezas donde tengo que ir resolviendo. Exacto, de a pedacitos me parece. Entonces, aquí, primero, para sacar Q necesito el punto 2. Y para sacar la entropía necesito la temperatura 4, que tampoco la conozco. Así que tenemos que desarmar de atrás para adelante. Exacto. el volumen de control y analizar subsistemas dentro de ese volumen de control. O, digamos, pequeños volúmenes de control chiquititos. Entonces vamos a ir con un color verde, marco un volumen de control chiquito que me marque acá. Ahí tenemos nuestro volumen de control. Desde 1 a 2. Bien. Ahí tenemos el dato del rendimiento. Eso nos da... Y tenemos los datos del estado 1.
por lo Perfecto. cual ahí podríamos calcular el estado 2. Entonces me voy al rendimiento, como dijo Claudia, y en el compresor, el trabajo más chico sería el trabajo que necesita, que requiere, ideal, al revés de la turbina, que lo vimos recién. Y el trabajo real es el que va abajo. Esto es en el compresor. Ahora, el trabajo de compresor, este balance ya lo habíamos hecho para la turbina. En la salida era H2 menos H1. Entonces el trabajo es M, H1 menos H2. El mismo balance para la turbina es exactamente el mismo para el compresor. Pero H1, el compresor, es más chico que H2. Y si se trata de un gas ideal, Sí. uno se da cuenta que la temperatura de salida, la temperatura 1, es más chica que la temperatura de salida 2. Esto debe ser negativo, que es lo que estábamos esperando, ¿no? Bien. Desde la temperatura 2 es más alta que la temperatura 1. Todo tiene que coincidir. ¿Y podríamos usar el supermachete para calcular la temperatura? ¿Qué dicen? ¿Me habilitan a usar el supermachete acá? Para calcular la temperatura 2', ideal. Yo porque, viste, estoy fascinada con el supermachete. A ver, T1, vos decís, Claudia, acá le pongo T2 una comita porque es ideal. Sí. Es el trabajo ideal. Y el de abajo, hago lo mismo. Ahora la masa se va con la masa, CP se va con CP. Al final tanto lío y me queda solo las temperaturas. Exacto. Pero también podría poner así y no tendría ningún inconveniente porque con Kelvin, refiero, Sí. que también es totalmente válido de una manera o la otra y no hay ninguna diferencia. Porque Sí. nosotros no sabemos, voy a escribirlo con otro color, no sabemos T2, no conocemos T2, ni conocemos T2'. Ese es un problema. Y como vos me decías, ir al supermachete. En el supermachete había unas ecuaciones, ¿sí? Sí. Que me estaban relacionando esto, la temperatura Sí, o sea, con la primero presión. digo, quiero que me digan los chicos, ¿puedo ir al supermachete? ¿Me habilitan ir al supermachete? Porque dice que es una transformación reversible o cuasi estática para gases ideales. Y iría adiabática, porque este es un dispositivo adiabático. ¿Ustedes me lo permiten? Y busco la relación de temperaturas con presiones. Porque las presiones conozco, tanto la entrada como la salida. ¿Me habilitan? Edith, ¿vos me Sí, habilitás a usarla? esperá que no me colgué. Es que quería No, pero como compartirles, no contestó ninguno, dije chao. quería compartirles el supermachete. Ahí lo estaba buscando. A ver, Dale. bueno, aquí está el supermachete. ¿Por qué? A ver, tenemos que venir acá. Dice, como dijo Claudia, análisis de transformaciones A ver si lo puedo reversibles usar, o claro. cuasi estáticas. Si es reversible, el compresor, ¿no?, hacía que la evolución del aire en esa situación fuese reversible, o cuasi estático, ¿no? Reversible, porque nosotros habíamos pensado un compresor ideal. Ese sería una evolución reversible. Ahora también es adiabática, claramente es adiabática. Si es adiabática y reversible, yo tengo válidas todas estas ecuaciones que escribí acá. O sea que esto son totalmente válidas, estas ecuaciones. Entonces, si son válidas,
vuelvo otra vez para lo que estábamos trabajando antes, que por acá. Porque, ¿cuál es el objetivo de esto? Es poder conocer el estado ideal a la salida, ¿sí?, de este compresor. Entonces yo podría, conociendo las presiones a la entrada y a la salida y la temperatura a la entrada, tendría que fijarme acá cuál es la ecuación que me combine temperaturas con presiones, ¿no? Y hay una que dice que T1 sobre T2 es igual a la relación de P2 sobre P1, todo elevado a la 1 menos K sobre K. Sería esto. Siendo K, ¿qué era K? ¿Se acuerdan? Era la relación entre el CP y el CB. ¿Me siguen? Sí, profe, yo tuve un problema con la conexión, recién me sumo. Dale. Así que, Sí. nada, Dale, para avisarles. Sí. Y Sí. si no, cualquier cosa nos decís y vamos un cachito para atrás, ¿eh? Sí, ahí ya estaba hablando justo con Diana, ya, o sea, me dijo más o menos lo que habían visto, que solo habían hecho que ya habían hecho el TS y que ahora estaban viendo lo del Recién la empezando, entropía sí, generada. perfecto. Y Así que, Andrés, sí. estoy grabando esto, así que lo vas a tener también todo tal cual, desde el primer momento. Genial, buenísimo, Así que genial, gracias. para evitar todas estas cosas que van y vienen. Bueno, entonces, Gracias. acá, en estas ecuaciones que sacamos del super machete, obviamente Claudia me dijo, elegite esta, porque no tiene el volumen, no tiene sentido trabajar con el volumen y la presión. Es que además lo que tenemos de datos son las temperaturas y una presión, o sea, perdón, las dos presiones al revés, las dos presiones y una temperatura. Entonces, es la que me conviene, ¿no? Calza justito a anillo al dedo. ¿Sabes lo que hacen muchos alumnos que no se acuerdan de todo lo que nosotros les decimos y no prestan atención? Porque hacen esto, Claudia, y se llevan un montón de trabajo, hacen esto. M, S2 menos S1, ideal, menos Q sobre T. Esto lo eliminan porque dice Q sobre T. Dice que la entropía es 0 porque es adiabática, el compresor es adiabático. La entropía general es 0 porque dice que es reversible. Y entonces dicen S2' menos S1 igual a 0. Escriben la ecuación, pero recuerden que esto es válido únicamente si se trata de un gas perfecto o gas ideal. Gas perfecto, justamente porque no, el calor específico sí es constante. Por eso era perfecto. Bueno, entonces sigamos. Si alguien lo sacó, me da una mano con el T2', acá. La T2', 362 me dio a mí. ¿Cuánto? 362 grados centígrados. Kelvin. Kelvin, sí, acuérdate que siempre es en Kelvin, ¿eh? Esas ecuaciones. No, en Kelvin me dio 635. Ah, perfecto, bien. 644 me había dado a mí. Bueno. 644. Sí, pero bueno. Bueno, ahí ponemos en Kelvin. Entonces ahora volvemos a esta ecuación. El rendimiento isentrópico, no me acuerdo cuánto era. 0,85, si no me... ¿Cuánto? 0,85 era. Sí. Sí. Sí, 0,85. Bueno, entonces nos resta nada más, porque ya ahora ya tenemos T2', sacar T2. Voy a hacer un poquito más despacio. Para T2, así me dicen cuánto vale. A mí me dio 706, que son 433 grados Celsius. No sé a los chicos. $706, dice Claudia. Bueno, vuelvo acá. Para sacar, tengo T2, para sacar Q,
está bastante sencillo. Tendría que plantear como mi volumen de control, nada más que el calentador, dejo la fuente afuera. Trabajo con esto, y si planteo en el calentador, ya tengo las T2 y la T1, me ayudan ustedes, no voy viendo la página. Entonces Q menos L, M, H3 menos H2, no, el calentador no hay trabajo, Q puntito es igual a M puntito, CP, T3 menos T2, o T mayúscula menos T dos minúscula mayúscula, porque es lo mismo, y sacamos Q. Si alguien lo tiene, genial. 87 megawatts, pero fíjense en chicos, por las dudas. 87. Luego, ya tenemos casi todo lo que necesitamos. Tenemos Q. Y ahora podríamos ir a calcular la... Nos falta T4. Claro, exacto, la temperatura de la salida de la turbina. Otra vez, nuevo subsistema. Ahora es solamente la turbina. Estuvimos trabajando con la turbina, la forma de trabajo es parecida a lo que vimos con el compresor recién, pero se invierte. El rendimiento isentrópico de la turbina, el trabajo ideal va a ser el mayor, y el real va a ser el más chico. Por lo tanto, directamente ya vimos que esto era igual a T1 menos T2, T1 menos T2'. Está bueno describirlo con Kelvin, porque si vamos a utilizar el supermachete, no nos queda otra, ¿no? El supermachete que habíamos visto, no nos queda otra que utilizar la temperatura en Kelvin. Bueno, acá yo tendría que corregirlo, porque en realidad el punto de la turbina es entra por 3 y sale por 4. Así que si me permiten, sí. No me di cuenta, sí. Le puse los números mal. Esto es algo que tienen que tener en cuenta ustedes en los exámenes. Porque, pero, profe, una pregunta. Sí, pero... Sí. O sea, ahí, o sea, con tener en cuenta que es o sea, poner la temperatura de entrada y la temperatura de salida, y la temperatura de entrada y la temperatura de salida real, digamos. Y si yo te estoy especificando que ese es el sistema que estoy estudiando, ¿no se entiende? Hay que ser claro. El punto se llama 3 y 4, no 1 y 2. Ok. Perdón, Edith, una cosita más allá de eso. Mirá que no tenemos datos del rendimiento de la turbina. O sea, plantearlo para la turbina no lo vamos a poder sacar. No tenemos rendimiento. ¿Por qué me das esas malas noticias? Yo estaba feliz, yo pensaba que tenía todo. Pero te doy una buena. En realidad sabemos, podemos calcular cuál es el trabajo que necesita el compresor. O sea, ¿sí? Tengo T3. Y sabemos el remanente. Tengo T3. Perdón. T4 no lo tengo, pero más incógnitas no me que plantear. Más inseguridades que certezas, eso no se puede. No. O sea, por ese lado no. Muy mal. Pero lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar porque seguro que lo vamos a utilizar. Vamos a ver. Ahora es aire, ¿no? Lo que circula como central. Sí. Porque el Q no me dio el mismo. O sea, el CP es 1,0052, ¿no? Sí, 1,005. T3 y T2. Y a lo mejor las temperaturas, como nos dieron diferentes, te dieron diferentes. ¿Quién es? Ya encontré el error, ya está. Diana. Ah, qué bueno. Bueno. Como había diferencias con las temperaturas, puede ser que... Bien. El tema es que vamos a tener que ir por otro lado, de ir para calcular el trabajo de la turbina. Yo voy al balance del primer principio de la termodinámica. Perfecto. En la turbina se va
consideramos que es adiabática, entonces el trabajo es M H4, acá me equivoqué. Ah, sí, salida menos entrada, puse al revés. Ahí. H3 menos H4. Entonces, ¿qué problema tenemos? No sabemos exactamente cuánto es T4. Claro, eso es lo que estamos buscando. Pero el trabajo sí sabemos, que el trabajo es el trabajo del compresor más el remanente. Entonces, el trabajo del compresor lo tendríamos que calcular cuando analizamos el compresor. El remanente es un dato. Exacto. Entonces, el trabajo del compresor, aquí, que lo dejamos expresado, tendríamos que hacer la cuenta y ver cuánto es. Tenemos el CP, tenemos el caudal másico, tendríamos que calcularlo. Si lo tenés, Claudia, así. Sí, menos 41,4 megawatts. Ya saben que si se corta, entramos otra vez porque parece que en 6 minutos se nos corta. Esperemos que no, nos alcance el tiempo. Entonces, dijiste 6,41 megawatts. No, menos 41,4 megawatts. Ah, 41,4. Pero para la turbina es trabajo saliente, entonces no es menos acá. Es para el compresor es negativo porque requiere, pero para la turbina es el trabajo que sale. Y el trabajo remanente, que me lo decís, claro, porque no lo tengo a mano. Estaba atrás. El remanente, 38 megawatts. 38, gracias. Bien. Entonces la suma de estos dos da... El trabajo total de la turbina. ¿Cuánto es? 79,4. 79,4. Entonces, este valor, 79,4, la masa la conocemos, el CP lo conocemos, me permite calcular T4. Y T4, vamos a ponerlo en Kelvin, así nos sirve acá en la ecuación. ¿Cuánto da? En Kelvin a mí me da 781. Bien, entonces, ahora, con el super machete, como voy a volver para atrás, no los quiero marear, con el super machete, con esta misma ecuación, pero ahora con los puntos 3 y 4, acá tendría que poner 3 y acá 4 es prima ideal, 4 y 3, saco 4 prima, y me van a decir cuánto es. ¿Cuánto es, Clau? Espera. El trabajo, espera. Lo tengo. La turbina 86. ¿El trabajo ideal? No, T4 prima. Perdón. 4 prima. 4 primas, 715 Kelvin. Perfecto. Entonces, contestamos de esta manera el rendimiento isentrópico, porque ya tenemos T4', ahora ya es conocido. ¿De dónde sacamos T4'? T4' lo sacamos, a ver si vos me seguís, con esta misma ecuación del super machete, pero aplicada entre 3 y 4. Les decía, ya tenemos T4', tenemos T4, entonces podemos sacar el rendimiento isentrópico de la turbina. ¿Qué nos da? ¿Cuánto? 92. Ahí. ¿Hay otra pregunta más? A ver, acá. Voy a guardar todo, no vaya a ser. Creo que sí, a ver, espera.
Contestamos el TS, contestamos la generación de entropía de todo el proceso, bueno, tendríamos que hacer la cuenta, el rendimiento isentrópico de la turbina, el rendimiento térmico de la instalación, ahora vamos a hablar sobre eso, calcular la potencia que desarrollaría la instalación si la turbina y el compresor fueran isentrópicos, tendrían que hacerlo ustedes porque sería fácil esa parte, pero vamos a ver el rendimiento térmico de la instalación. El rendimiento térmico solamente se aplica para ciclos o para máquinas. Y acá no tengo un ciclo. Se ve claramente que no hay un ciclo. Esto no es un ciclo real. Aquí entra y sale por 1 y salen por 4, pero no vuelve al mismo estado ideal. Para hacer eso, tendría que imaginarme poner aquí un dispositivo como un enfriador que haga que la salida, que era una temperatura alta, ustedes me van a decir, no me acuerdo el valor, la temperatura 4 de salida era muy alta, se enfríe con el ambiente, por ejemplo, hasta 20 grados Celsius. Y este enfriador, ¿sí?, es un intercambiador de calor isobárico, porque la presión 1, que es la presión 1, y la presión 4 son la misma, un bar. En realidad, entonces, esto del rendimiento térmico de la instalación le falta un pedacito a la frase, a la redacción. Le falta poner, si usted considera que podría agregar un enfriador entre 4 y 1 y hacer un ciclo, ¿cuál sería el rendimiento térmico de la instalación? ¿No? Porque así como está, esto no es un ciclo. Entonces, el rendimiento térmico se aplica a ciclos, a máquinas. Entonces, de esa manera yo tendría que hacer los dispositivos, voy a intentar dibujarlo lo más rápidamente posible. Tengo el compresor, estaba entrando por uno, no me acuerdo cómo era el dibujo de por 2. Ah, creo que lo tendría que hacer de abajo para que se relacione. Sí, la entrada era Sí, por debajo, era así para después lo abajo. puedo enganchar con la otra salida. Claro, ahí está. Entonces, ahí está. 1, 2. El calentador con la temperatura de la fuente caliente, que la temperatura de la fuente caliente nosotros la llamábamos T1,